Hay algo que permanece, incluso cuando él se va. ¿Lo sientes? Algo que queda en el aire, en los recuerdos silenciosos, en el espacio entre un mensaje que no llega y un corazón que no olvida. Es como si tu presencia hubiera dejado huellas invisibles, no en su cuerpo, sino en su alma. Y aunque él intente seguir adelante, aunque racionalice, calle, niegue, alguna parte de él aún te lleva consigo. Porque hay mujeres que el inconsciente masculino no puede borrar, no porque griten, imploren o se moldeen, sino porque hablan un idioma que toca lugares donde él mismo no sabía que existía dolor o deseo. Si este tipo de reflexión te toca de verdad, quizá este sea tu lugar. Considera suscribirte al canal. Este lenguaje no está hecho de palabras comunes, está hecho de símbolos. Jung decía que el inconsciente comprende el mundo por imágenes, arquetipos, energías que trascienden lo racional. Por eso hay frases que entran como hechizos y se quedan. Por eso sientes que algo tuyo aún resuena en él aunque se haya marchado. Porque lo que ofreciste no fue solo cariño o presencia, fue alma, y el alma, cuando toca a otra, no se deshace. Quizá estés ahí, intentando entender por qué él no puede olvidarte, aunque esté lejos, aunque siga fingiendo normalidad. O quizá estés al otro lado del dolor, sintiendo que has sido olvidada, borrada, ignorada. Pero lo que este video te va a revelar no es un truco para hacer que alguien piense en ti. Es algo más profundo. Te mostrará por qué, cuando el alma femenina despierta su lenguaje simbólico, ningún hombre, por muy cerrado que esté, puede borrar ese rastro interno, porque el fascinación que permanece no nace de la apariencia, nace de lo que se activa en el inconsciente del otro. Si algo en este video ya te hizo respirar más profundo, dale me gusta ahora. Eso nos ayuda a seguir trayendo reflexiones como esta. Y la mujer que conoce esta verdad, que reconoce su poder simbólico y emocional, no necesita implorar para ser recordada. Ya está, ahí, grabada en alguna capa silenciosa de su psique, como un sueño que regresa, como una voz que resurge en la mente cuando el mundo guarda silencio. Clarissa Pinkola. Estés decía que la mujer que reencuentra su voz instintiva habla un idioma que lo masculino no puede olvidar. Y quizá tú hayas olvidado la tuya. Quizá te hayas silenciado tanto para ser aceptada, comprendida o deseada, que te hayas distanciado de tu propio sonido. Y sin embargo, él lo sintió, porque lo que es verdadero en el alma no necesita repetirse muchas veces. Basta una vez, y nunca se borra. En este video no vas a aprender cómo hacer que él se acuerde de ti, porque eso en el fondo no se fuerza. Lo que va a suceder aquí es otra cosa. Vamos a atravesar juntas los símbolos que quedan. Vamos a recorrer 3 palabras que no son comunes, pero que cuando las pronuncia una mujer despierta, una mujer que se reencuentra consigo misma, activan arquetipos tan profundos que el inconsciente masculino los reconoce, incluso contra su voluntad. Son palabras que llevan energía ancestral, no manipulan, despiertan. Antes de eso, sin embargo, es preciso entender por qué duele tanto ser olvidada. ¿Por qué? Cuando él ya no piensa en ti, algo dentro grita, se encoge, se siente como si nunca hubieras existido. Porque el dolor de no ser recordada por quien se entregó es uno de los dolores más silenciosos y más antiguos que una mujer puede sentir. Y ese dolor necesita ser escuchado. Te darás cuenta, a lo largo de este video, de que la memoria emocional no está en lo que se dijo, está en lo que se sintió. Está en la energía simbólica que se transmitió entre tú y él, y lo que se sintió de verdad nunca se pierde. Puede ser enterrado, negado, adormecido, pero está ahí, porque el alma tiene su propia forma de recordar, y cuando activas a la mujer simbólica que existe en ti, ese recuerdo se vuelve vivo e imborrable. Las 3 palabras que vamos a revelar no son mágicas, pero son profundamente simbólicas. Tocan fibras en su inconsciente que remiten a la pérdida, al deseo y a lo sagrado. Y más que hacer que él piense en ti, te recordarán quién eres. Porque cuando tú recuerdas, te vuelves imposible de olvidar. Quizá tu alma esté lista para volver a hablar en ese idioma antiguo, instintivo, misterioso,
el idioma que la mujer arquetípica habla, no con la boca, sino con la presencia, con la mirada, con el silencio, con el símbolo. Y entonces, él se recordará, aunque no entienda por qué, aunque no quiera. Porque hay mujeres que no pasan, permanecen, porque dejaron de intentar ser recordadas y se convirtieron en símbolos vivos. Y los símbolos, como decía Jung, nunca mueren, se transforman, pero continúan habitando el inconsciente para siempre. Hay un dolor que no sangra pero consume. Es el dolor de haber sido entera para alguien, y aún así haber sido olvidada, de haber ofrecido presencia, escucha, cuerpo, alma, y recibir a cambio el vacío, el silencio, la ausencia, como si todo aquello que fue tan verdadero para ti hubiera sido solo un detalle en su vida, como si tu amor se hubiera disuelto en el aire, sin dejar rastro alguno. Pero lo que arde, lo que realmente duele, no es que él se haya ido, es la sensación de no haber existido dentro de él, de haber sido invisible, aún estando tan presente, de haber sido olvidada como si no fueras nada, cuando sabes que fuiste todo. Ese dolor, tan específico y tan difícil de nombrar, tiene raíces profundas. No comienza con ese hombre, no comienza con esa relación. Tiene la edad de tu infancia, tiene el tono de tu primera exclusión emocional. Cuando eras solo una niña y sentiste por primera vez que tu afecto no tenía lugar, que tu presencia era demasiado o demasiado poca, que tu amor era invisible para quien más deseabas tocar. Detrás del "él ya no piensa en mí" existe un lamento ancestral. Nadie me ve de verdad. La mujer que se siente olvidada revive, sin darse cuenta, la exclusión emocional de la niña que un día fue. Aquella criatura que quizá fue ignorada, no escuchada, dejada para después. Y ahora, en el cuerpo de la adulta, la herida palpita y se confunde con el presente. El trauma no está solo en el hombre que se va. Está en la repetición inconsciente de una historia antigua. Está en el ciclo invisible que hace que con cada nueva entrega sientas que desapareces de nuevo, como si vivieras repetidamente el mismo desenlace, darlo todo y ser olvidada. Ese olvido no es solo de él. Él es el espejo, es la repetición, es el síntoma de una energía tuya que aún está apagada, porque antes de ser olvidada por alguien, muchas veces ya habías sido olvidada de ti misma, de tus necesidades, de tus límites, de tu dignidad emocional. Carl Jung decía que la sombra no es solo lo que ocultamos a los demás, sino lo que dejamos de ver en nosotros. Y la mujer que vive el dolor de ser olvidada, muchas veces se olvidó primero. Se olvidó para encajar, se apagó para no molestar, se moldeó para ser aceptada. Y, en ese proceso, perdió el brillo que la hacía ser símbolo, y no súplica. Hay un vacío emocional que se instala cuando no somos vistas. Es como si el cuerpo estuviera allí, pero el alma ausente. Y eso duele más que cualquier ruptura, porque toca el miedo primordial de no haber dejado ninguna marca, de haber pasado por la vida del otro como viento, sin peso, sin memoria, sin sentido. Pero lo que quizá aún no hayas percibido es que ese dolor no es signo de debilidad, es el llamado, es el inicio, porque nadie siente tanto si no ha amado de verdad, y nadie ama de verdad si no tiene un alma inmensa. Tu sufrimiento revela la magnitud de tu profundidad, y también cuánto esa profundidad merece ser acogida, primero por ti. Es preciso reconocer dónde tu energía fue apagada dentro de ti, donde aún permites que tus emociones sean vistas como exagero, donde aún crees que el otro define tu valor, porque mientras esperes ser recordada por él, seguirás olvidándote de ti. Y aquí está una verdad dura, pero necesaria. La mujer que no se ve, no deja rastro, no porque sea poco, sino porque ella misma no reconoce el poder simbólico que lleva, y el inconsciente del otro solo responde a lo que vive con verdad, con presencia, con alma. Has sido olvidada, sí, pero quizá porque él no tenía la estructura emocional para guardar lo que tú representas, quizá porque diste todo antes de darte a ti misma, quizá porque aún intentas probar que mereces ser recordada, cuando la verdadera cura es recordarte a ti misma,
El desapego psíquico es un dolor que no se ve en el espejo, pero que se siente en el alma. Es como si hubiera sido borrada del interior de alguien y del tuyo propio. Pero el retorno comienza ahora, cuando eliges mirar esa herida con ternura, cuando entiendes que tu dolor no es locura, es historia, es memoria, es llamado. No hay forma de ser vista por él mientras aún te escondas de ti. Y quizá, solo quizá, ese dolor de ser olvidada sea el inicio de tu mayor reencuentro, no con él, sino con la mujer que siempre fuiste y que ahora necesita volver, entera, presente, viva. No todas las mujeres que aman profundamente permanecen en la memoria emocional de un hombre. Algunas se disuelven como niebla aún después de haberse entregado por completo. Otras, sin embargo, aunque tengan pocos encuentros o sin palabras dichas, se convierten en presencia constante, cicatriz simbólica, sombra dulce que acompaña aún en silencio. Y eso no tiene que ver con esfuerzo, con presencia física, con insistencia. Tiene que ver con lo que fue tocado dentro de él, ¿o no? Jung nos enseñó que dentro del hombre existe una imagen inconsciente de lo femenino, la ánima. No es solo la mujer real con quien se relaciona, sino un arquetipo, una energía ancestral que habita la psique masculina. Cuando esa ánima es activada por una mujer real, algo en él se abre. No es solo deseo, es memoria del alma, es conexión con lo que está dormido, pero esencial. La mujer que despierta ese arquetipo no es la que se adapta, se moldea, se transforma para agradar. Al contrario, es la que siendo ella misma en plenitud, toca aquello en él que aún no se ha integrado. Activa un recuerdo inconsciente de algo que él siempre buscó, pero no sabía nombrar, y eso lo transforma, aunque huya, aunque no comprenda, aunque intente olvidar. Hay mujeres que se vuelven inolvidables, no por ser intensas, sino por ser enteras. No viven esforzándose por marcar territorio, viven como símbolos vivos, como representaciones de algo que él siente que le falta en sí mismo, y por eso ella permanece, aunque no quiera quedarse, aunque se vaya, aunque él intente reemplazarla, porque ella no es solo ella, es el espejo de algo que él necesita encontrar dentro de sí. Cuando una mujer habla desde su esencia, deja marcas en el inconsciente, pero cuando actúa desde la máscara, cuando se desconecta de su alma para agradar, para retener, para ser aceptada, desaparece. La persona, como decía Jung, es el disfraz social, es el intento de ser lo que se espera, no lo que se es, y todo lo que nace de la persona es olvidado, porque no tiene raíz, no tiene verdad, no tiene alma. La memoria emocional no se fija en rostros perfectos, palabras ensayadas o promesas vacías. Se fija en aquello que representó algo. Y la mujer que deja huella es, ante todo, simbólica. Representa algo que el hombre aún no pudo acceder en sí. Quizá un afecto que no sabe sentir. Quizá una libertad que reprimió. Quizá una entrega que teme. Pero está ahí, viva, inquietante, atractiva, inolvidable. Ella no es una fantasía, es un llamado, por eso duele. Por eso es difícil de borrar. Porque no se trata de amor romántico, sino de un reencuentro con el propio alma. Y el ego masculino, a menudo inmaduro, no sabe lidiar con eso. Intenta controlar, racionalizar, alejar, pero el símbolo permanece, como un eco que no cesa, como un deseo que regresa sin explicación. La mujer que vive como símbolo no fuerza su presencia, simplemente es, y al ser, toca, y al tocar, transforma, y al transformar, permanece, aunque él la niegue, aunque no sepa nombrarla, aunque pasen años, ella está ahí, grabada en alguna capa de su psique, no como trauma, sino como verdad. Esa verdad no necesita ser estruendosa, la mayoría de las veces es silenciosa. La mujer que permanece es a menudo aquella que no insistió, que no imploró, que no intentó demostrar, simplemente vivió su verdad y siguió su camino, pero dejó sin querer un portal abierto dentro de él, un portal hacia algo que él aún no conocía en sí mismo. Y ese es el punto. La mujer que activa arquetipos no es recordada como una ex, es sentida como una revelación. No es solo una historia del pasado, es símbolo de algo mayor.
Y los símbolos, como decía Jung, son eternos, no porque se impongan, sino porque llevan significados profundos que trascienden el tiempo, el espacio, la lógica. Mientras vivas intentando ser recordada, serás olvidada. Pero cuando te conviertes en símbolo de tu propia verdad, el recuerdo surge por resonancia, no por carencia. La mujer que representa algo mayor que el deseo, representa destino, y eso nadie lo olvida, aunque lo intente, aunque huya, aunque nunca lo diga, porque está ahí, en lo profundo, en el lugar donde el alma reconoce lo que la mente aún no entiende. No todas las palabras son solo palabras. Algunas son llaves, algunas son portales, algunas, cuando son pronunciadas con presencia y verdad, tocan capas profundas de la psique. Y en el corazón de lo masculino hay puertas que solo se abren con símbolos. Jung lo sabía. Sabía que el inconsciente no responde a lo que se dice literalmente, sino a lo que lleva fuerza arquetípica, energía, verdad emocional. Por eso hay palabras que, al atravesar el aire, no solo se oyen, se sienten y se convierten en cicatriz simbólica. Hablemos de 3 palabras, 3 llaves, 3 espejos. No fueron creadas para manipular, fueron reveladas para despertar. No pertenecen al lenguaje de la conquista, pertenecen al lenguaje del alma. Y por eso son inolvidables, porque cuando las pronuncias no solo emites sonidos, evocas arquetipos que duermen dentro de él, y al tocarlos, algo se mueve, algo late, algo recuerda. La primera palabra es imprevisible. Esta palabra lleva en sí el arquetipo de la creadora caótica, aquella que no cabe en moldes, que no se sujeta a guiones, que vive como el viento que besa y se va, pero deja perfume en el aire. El inconsciente masculino teme y desea ese arquetipo, porque representa el fin del control, el fin de la lógica. Es lo femenino que desafía al ego e invita al hombre al misterio. La mujer imprevisible no es incoherente, es libre, y por eso él no puede definirla. Y todo lo indefinido no se olvida. Cuando una mujer se reconoce como imprevisible, ya no necesita explicarse, sabe que su presencia es invitación, es desorden sagrado, es poesía que desarma, y él, aunque intente huir, queda preso al recuerdo de lo que no puede dominar, porque hay algo magnético en quien vive su esencia sin pedir permiso. La segunda palabra es elijo. Esta palabra activa el arquetipo de la reina, no de la princesa que espera ser elegida, sino de la soberana que decide, que mira al mundo con presencia y honor, que no implora, sino afirma. Cuando una mujer dice «yo elijo», sale de la energía de la espera y entra en la energía de la creación, y el inconsciente masculino lo siente. Siente que está ante alguien que no necesita, pero puede, que no se arrodilla, pero acoge. La mujer que elige no fuerza, invita, es la expresión de la dignidad emocional, y al decir «yo elijo», aunque él no lo comprenda racionalmente, algo en él se inclina, porque lo masculino, en su esencia, busca a la mujer que se eligió a sí misma primero, que se colocó en el trono de su propia vida, y allí se volvió inaccesible para quien no sabe reinar a su lado. La tercera palabra es recuerdo, pero no como nostalgia que espera retorno, sino como autoridad emocional que afirma su existencia. Yo me recuerdo, aunque tú no recuerdes. Esta frase, dicha con verdad, es una flecha en el inconsciente, porque lleva el arquetipo de la sanadora, aquella que no se perdió en el abandono, que no se apagó en la ausencia, que sabe quién es, y por eso no desaparece. Esta palabra no busca ser recordada, se afirma. Dice, yo estuve allí, yo sentí, yo fui real, y eso basta. Y al hacer esto, activa en el otro lo que fue negado, lo que fue escondido, lo que él intentó olvidar, pero aún late, porque nadie puede borrar totalmente lo que se vivió con alma. Y al decir recuerdo, devuelve al masculino su propia memoria emocional. Estas 3 palabras, imprevisible, elijo, recuerdo, no son fórmulas, son símbolos, espejos de lo que la mujer puede ser cuando se reencuentra con su verdad, cuando deja de buscar la mirada del otro
y se mira en el espejo del alma. Funcionan no porque sean mágicas, sino porque son verdaderas, y el inconsciente solo responde a lo que vibra con autenticidad, usadas con conciencia. Estas palabras no manipulan, despiertan, le recuerdan al hombre que tocó algo raro, y al mismo tiempo le recuerdan a la mujer que nunca dejó de ser entera, aunque la olvidaran, aunque la negaran, aunque la dejaran al borde, porque el verdadero poder no está en ser recordada, está en volverse imposible de olvidar, no por esfuerzo, sino por presencia, no por carencia, sino por esencia. Y cuando la mujer activa este campo simbólico, algo cambia, en el otro, en el mundo, en ella misma. Porque el lenguaje del alma no grita, pero resuena. Y este eco, ningún hombre logra callar. Hay un momento, casi invisible, en que la mujer deja de ser ella misma. Es cuando comienza a moldearse, a doblarse, a callarse para ser recordada. No lo percibe de inmediato, pero ya no es ella. Es solo la sombra de lo que cree que él quiere. Y en ese intento de permanecer, de ser inolvidable, desaparece. Porque lo femenino que implora ya se perdió de su esencia. Y lo que se pierde de sí misma no deja rastro en el otro. El amor no se implanta por la fuerza, se siembra por la presencia. Pero cuando la mujer cree que necesita gritar para ser escuchada, insistir para ser vista, demostrar para ser amada, se aleja de su verdad. Entra en una energía de carencia que succiona, que pesa, que asfixia, y el alma masculina, incluso inconscientemente, retrocede, porque lo pleno ocupa espacio naturalmente, no implora por él. Esta es la tragedia silenciosa de muchas mujeres sabias, intensas, sensibles. Intentan ser inolvidables con esfuerzo, insistencia, exceso, y cuanto más intentan, más desaparecen. Porque lo que deja huella no es el ruido, es el símbolo, es el silencio que resuena, es la ausencia que palpita con presencia. Y eso solo existe cuando la mujer está centrada en sí misma, cuando es territorio y no busca. Lo femenino sagrado no clama por reconocimiento. Eman,